Pues bienvenidos a esta nueva sesión del ciclo que organiza la Fundación Civismo de Pensamiento Político y Pensadores Políticos. Gracias a la Fundación Civismo por permitirme presentar, porque es un honor presentar al profesor, que es mucho más que profesor, es un maestro, Ángel Rivero. Él es profesor de la Universidad Autónoma de Madrid, ha tenido estancias de investigación en distintas universidades en Reino Unido, en Estados Unidos, en Portugal, y es un sabio de nuestro tiempo que sabe de todo y sobre todo que fue un descubrimiento de un grupo de trabajo, entre los que está Jorge del Palacio, Guillermo Graíño, que me descubrieron Ángel Rivero, porque lo que hace es generar grupo, generar equipo de trabajo, fomentar las inquietudes intelectuales entre sus cercanos y próximos en la universidad, y desde luego es un lujo no solo contar con él, sino poder disfrutarle también en otros foros. Rivero le amenazaba con decir que es un pensador que se parece mucho a Berlín. Tengo más pelo. Y estábamos dudando si decirlo, pero efectivamente es un pensador que se parece mucho a Isaiah Berlin en muchos aspectos. En su ponencia, en su conferencia de hoy, El liberalismo de Isaiah Berlin y la vuelta de las autocracias, hay mucho de lo que a veces podemos intuir, saber de Isaiah Berlin, pero hay mucho también de pensamiento contraintuitivo. Lo que hace Rivero cada vez que le he escuchado hablar sobre Constant, sobre autocracias, hoy sobre Berlin, después de haber leído la ponencia, siempre lee entre líneas, siempre encuentra algo que está escondido. Cuando hemos hablado de Linz, siempre hay algo que está escondido para los ojos del común de los mortales, y él encuentra una interpretación novedosa que a veces se ha ignorado. Rivero también decía que se parece a Berlin porque, aunque pueda considerar que es una disciplina menor como Berlin la teoría política, no sé si lo considera, pero pudiera considerarlo, pero lo que sí sé es que considera que es una disciplina absolutamente necesaria. Y es una disciplina absolutamente necesaria, y él sabe conectar la disciplina con los problemas de nuestro tiempo, y eso es muy importante. Es un profesor de teoría política que sabe conectar el pensamiento político y la teoría política con los problemas que nos circundan, que nos rodean hoy. Por eso hoy vamos a hablar de un clásico, Isaiah Berlin, y del el retorno o la vuelta de las autocracias. Y luego hay un elemento muy interesante que ya verán ustedes en la sesión de hoy, en la conexión de Berlin con Anne Applebaum, porque ya no por los contenidos o la definición de autocracia de Applebaum o las reflexiones de Berlin, sino porque nos muestra de una manera muy sencilla que Berlin, nacido en Riga, que Applebaum en Polonia, nos devuelve al origen, al corazón de lo que es Europa. Con Berlin y con Applebaum podemos entender Europa, porque han nacido, aunque hayan desarrollado su carrera profesional y académica, uno en Oxford y la otra en Estados Unidos, pero es verdad que ellos entienden la Europa de su tiempo precisamente por el lugar donde nacieron y por sus circunstancias vitales en sus primeros años. De Berlin dirá Rivero, aunque yo no voy a dictar su ponencia, la dictará él, que habla más, o que hay que mirar más como teórico político de la posguerra mundial que de la Guerra Fría, que a veces dicen que es un teórico político de la Guerra Fría y no, es un teórico político de la posguerra, con todos los matices que podamos incluir en esta interpretación. Y sin más dilación, solo voy a citar los últimos dos textos que publica el profesor Ángel Rivero de Isaiah Berlin, Nacionalidad y Nacionalismo, edición de Ángel Rivero, y Dos conceptos de libertad, El fin justifica los medios y mi trayectoria intelectual, tres obras de Isaiah Berlin que ha analizado y diseccionado el profesor Ángel Rivero. Así que muchísimas gracias por permitir que yo te presente, porque es un honor. Gracias. Muchas gracias, Javier, y muchas gracias al público por estar aquí este viernes por la tarde. Estoy un poco abrumado por las palabras de mi presentador, ¿no? Y voy a intentar que el tono sea menos solemne y más sencillo. La conferencia se llama El liberalismo de Isaiah Berlin y el retorno de las autocracias, y la idea es conectar de alguna manera a un pensador que es un pensador
que es sobre todo de la segunda mitad del siglo XX, con los problemas que encuentran las democracias en este primer cuarto del siglo XXI. Y la idea del retorno de las autocracias pues hace referencia, ¿no?, a algo que yo creo que todos percibimos, que es un cierto declive de las democracias liberales, una degradación de las democracias en su calidad, y también, sobre todo, y es una cosa importante que tiene que ver con Applebaum, el crecimiento de lo que Applebaum ha llamado autocracia, puede llamarse corporación autocracia, ¿no?, o corporación incorporated, autocracy incorporated, ¿no?, que es su último libro, y es la idea de que sistemas autocráticos, esto es donde el poder queda concentrado en un único soberano que actúa con una libertad libérrima y despótica, pues han generado una especie de alianza mundial que va dirigida a socavar el poder de las democracias presentes, ¿no? Y eso lo podemos ver en estas alianzas non santas entre países como Rusia, como China, Venezuela, en fin, si pensamos en todas las personas que se sentaban a la mesa del autoproclamado presidente de Venezuela, pues encontraremos que las ideologías de estos personajes son todas ellas muy diversas, pero todos ellos se caracterizan por su enemistad con la democracia liberal y por cooperar en el mundo para que las democracias se debiliten. Entonces, bueno, vamos a ver si Berlín tiene algo que decir o no en relación a en relación a este crecimiento de las autocracias y su defensa del liberalismo. Esto es un poco así modestamente lo que quisiera mostrar, ¿no? Y bueno, como entiendo que estos seminarios muchas veces son introductorios, ¿no?, pues contaremos un poquito algunos datos biográficos de Berlín para poderle situar, y también la manera que ha hecho ya referencia Javier de cómo entendía Berlín en la tarea del teórico político. En fin, esto también es una denominación un poco regional, porque nosotros se llama filósofos políticos, en otros lugares teóricos políticos. Digamos que esta es una definición más bien anglosajona que hace referencia al estudio de la política tradicional, ¿no?, como un estudio, que habíamos hablado de si era mayor o menor, Javier ya ha introducido un poco el tema, porque es una ciencia, digamos, hasta cierto punto difusa, porque su objeto es la política como actividad, que es una actividad, digamos, cambiante, y que, por lo tanto, al operar sobre un objeto cambiante, pues es una ciencia que ofrece pocas certidumbres, ¿no? Y decía Isaiah Berlin que la teoría política era básicamente la aplicación de categorías morales a la política como actividad. Y con ello quería decir que la teoría política lo que hace es valorar, y lo cual es muchas veces subjetivo, si hay organizaciones políticas mejores o peores, correctas o incorrectas, o, y esta es la cosa importante, ver, y esta es la segunda manera en la que definía la teoría política, como historia de las ideas, si hay ideas que son mejores para fomentar nuestra convivencia, o hay ideas que pueden ser destructivas en la organización política de nuestra vida social. Entonces, la tarea del teórico político, de acuerdo con Berlin, es el estudio de las ideas que actúan en la política como actividad y la evaluación de la política en función del rendimiento que producen para la vida de los hombres, ¿no? Y esto, claro, era una cosa que en el tiempo en el que Berlin empieza a escribir, pues se alejaba de las aspiraciones científicas de los filósofos de Oxford, ¿no?, y obligaba a que los teóricos políticos pues eligieran algo mucho más embarrado, mucho más subjetivo, que es la política como actividad, ¿no? Imaginemos que si nosotros, en lugar de hablar de los grandes conceptos, ¿no?, como justicia, democracia en abstracto, nos dedicásemos, ¿verdad?, como teóricos políticos, a analizar la política cotidiana que nosotros vivimos o sufrimos, en fin, todos los días, ¿no?, esta cosa ruidosa y muchas veces desagradable, pues Berlin señalaba, y esta es la cosa importante que dice Javier, que no siendo una ciencia que tenga una gran altura por la solidez de las verdades que encuentra, que son siempre provisionales y muchas veces subjetivas, sin embargo se hace absolutamente necesaria para la vida de los hombres, ¿no? Tenemos que, eso es una actividad, digamos, propia de Occidente, ¿no?, la idea de reflexionar sobre la política con un ánimo práctico, que es la mejora de la vida colectiva, ¿no? Esa es la tarea, por eso, menor de la teoría política como ciencia, pero al mismo tiempo esencial como actividad práctica que permite nuestra mejora, ¿no? Digamos que esta es la orientación, digamos, metodológica de Berlin, ¿no?, la asignación que hace a la teoría política como actividad, ¿no? Esta es una cosa importante. Y, bueno, y quería, esto, digamos, para enseñar su orientación. Berlin nace en Riga, como nos ha contado
Javier hace un momento, que entonces era la tercera ciudad industrial de Rusia, un puerto muy importante de exportación. Su padre se dedica al negocio maderero, ¿no?, aprovechando los bosques por allí, gana mucho dinero con la construcción del ferrocarril, no solamente en Rusia, sino también en Inglaterra, o sea que desde el principio hay una conexión británica entre Berlín y Gran Bretaña. Su familia tiene unas grandes expectativas en relación a la Revolución de Febrero rusa, pero unas expectativas que se ven truncadas con la llegada de los bolcheviques en la Revolución de Octubre o con el golpe de Estado leninista de octubre del 17. Y eso hace que la familia, paradójicamente, de una manera, bajo un poco el tono para contar las cosas biográficas de una manera rápida, pero curiosamente, ¿no?, como Lenin era un partidario de la autodeterminación nacional, Letonia se independiza, ¿no?, con las otras repúblicas bálticas a consecuencias de la revolución, y eso les otorga a la familia Berlin unos pasaportes letones con los cuales pueden salir de lo que después será, más tarde, la Unión Soviética y establecer su vida en Inglaterra. Entonces es interesante la figura de Berlín, porque en un contexto, el de los países bálticos, es de cultura rusa, de religión judía, y va a Inglaterra, que es realmente el lugar donde desarrolla su actividad profesional, y muchas veces se le ve como, en fin, el filósofo británico por antonomasia del mundo de la posguerra, que es que veo que tenemos aquí a Pedro Schwartz y le miro como autoridad, ¿no?, y que conoce muy bien, pero paradójicamente Berlín no era inglés, ¿no?, y siempre dijo que aunque Inglaterra le había tratado muy bien, él siempre se sintió un judío ruso. Esto es una cosa importante, ¿no? Su familia en el barco que les llevaba hacia Inglaterra decidieron adoptar ya directamente el inglés como lengua familiar, pero él decidió mantener también el cultivo del ruso en su vida personal. Pues siempre estuvo de alguna manera vinculada al mundo en el que había nacido. La experiencia de la revolución que vivió de niño le dio un aprendizaje que mantendría toda su vida, que es la idea, ¿no?, de que a veces las mejores intenciones dan como resultado las peores consecuencias, ¿no? Y esto lo vio pues en la violencia que hubo en Petrogrado, ¿no? Bueno, antes había sido San Petersburgo, pasó a Petrogrado, después Leningrado y finalmente ha vuelto a llamarse esta ciudad San Petersburgo, cuando él vivía allí, porque la familia antes de abandonar Rusia vivió también un tiempo, es donde le pilló la revolución, en Petrogrado. Pues vio cómo la multitud asesinaba a un policía municipal, ¿no?, y desde entonces le quedó esta idea, ¿no?, de la condena de la violencia como instrumento de construir sociedades mejores. Y también una idea muy importante en su liberalismo, y esto es una cosa que vale la pena también, yo creo, señalar, es la idea de que los hombres todos tienen fines y valores distintos, y que por lo tanto la idea de una sociedad justa, donde la política como actividad que media el conflicto humano en búsqueda de acuerdos entre aquellos que piensan distinto, tienen intereses distintos o valores distintos, pues es sencillamente imposible. La idea de que en pos del ideal puede sacrificarse a los hombres existentes porque después habrá una retribución, que es una sociedad perfecta, es incompatible con la condición humana. Este es un dato de su liberalismo. Por tanto, el liberalismo es un sistema que no realiza una utopía, sino que permite la vida civil en paz entre aquellos que piensan y tienen intereses distintos. El liberalismo, así entendido, pues ha sido calificado por John Gray como liberalismo agonístico, un liberalismo que está dirigido a un combate deportivo entre aquellos que son distintos en búsqueda de un acuerdo, ¿no? Y Berlín esto lo asocia a la idea del pluralismo, que es uno de los datos fundamentales de su pensamiento político, la idea de que no hay fines en los que todos los hombres puedan reconciliarse, porque todos tenemos fines y valores distintos. Y por lo tanto las utopías que alimentan los experimentos totalitarios del siglo XX están desde el principio condenadas al fracaso, porque en nombre de una humanidad mejor son inhumanas, porque no reconocen la imperfección y la pluralidad de los hombres. Esta es la cuestión importante, ¿no? El sueño de una humanidad sin política, no sino esta actividad ruidosa que nosotros disfrutamos todos los días, sencillamente es una pesadilla, porque para conseguir esa humanidad reconciliada tenemos que acabar con los hombres existentes, ¿no? Necesariamente conducen a la violencia sobre aquello que los hombres de verdad son en su pluralidad, en su variedad y en su diferencia. Esto es digamos, el aprendizaje que hizo en la Revolución Rusa, ¿no? Y luego hay otra dimensión importante en la obra de Berlín que está vinculada al concepto de libertad, ¿no?, que aquí
en el espacio de propaganda de libros que ha hecho Javier entrar aquí en esta presentación, pues hace referencia a un artículo muy importante que se llama Dos conceptos de libertad, que es el artículo central de su libro, ¿no? Sobre 4 ensayos sobre la libertad, donde Berlin pues señala una diferencia entre dos maneras de entender la libertad, que son aspectos distintos de la libertad, porque la libertad, tal como la entiende Berlin, puede ser definida de muchas maneras, pero dos aspectos que le parecen centrales a la hora de entender la realidad del mundo en el que nosotros vivimos. Por un lado está la libertad negativa, que es la libertad entendida como la ausencia de interferencias en nuestra vida individual, y por lo tanto se califica de negativa porque es la buena. Esto no hay que confundirse, o se llama libertad negativa, pero es la mejor libertad. Se califica de negativa porque se define por la ausencia de interferencias en la vida de los hombres, ¿no? Cuanto nuestro coto de libertad individual, ese espacio en el que nosotros como individuos ejercemos una soberanía plena, sea más grande, pues más libertad tenemos, ¿no? Y cuanto ese coto en el que somos interferidos desde fuera se hace más pequeño, pues menos libertad tenemos, ¿no? Y la libertad positiva consiste, por el contrario, o es una manera distinta de entender la libertad, como la afirmación del autogobierno, ¿no? Que seamos nosotros los amos de nuestras acciones, ¿no? Aquí hay una parte, digamos, activa de la libertad, mientras que la otra es definida por la ausencia de la interferencia de los otros. Una parte importante de la literatura sobre Berlin ha querido bucear mucho, ¿no? en el análisis de estos dos conceptos, que yo creo que de una manera más bien dado lugar a una literatura prosaica y poco interesante, porque Berlin, eso es una cosa importante, aunque sea un ruso de origen, ¿no? O un letón, han dicho algunos, pero ya digo que el letón no tenía nada, pues no hablaba ni siquiera la lengua letona, aunque hubiera nacido en Riga. Muchos han visto en Berlin, ¿verdad?, un pensador, digamos, vinculado al romanticismo, ¿no?, del mundo oriental, pero lo cierto es que en esto es absolutamente británico. Berlin es un empirista y los conceptos de libertad que maneja tienen que ser entendidos desde la experiencia de la libertad, no de una manera abstracta. Por lo tanto, es verdad que esta distinción entre estos dos tipos de libertad es muchas veces insuficiente, pero iluminan, y esto es lo que le interesa a Berlin, los resultados a los que ha dado en las realidades políticas enfatizar uno u otro. De acuerdo con Berlin, aquellos sistemas políticos, que son los sistemas constitucionales, que han enfatizado la libertad negativa, esto es la dirigida a la protección de los derechos individuales, han proporcionado sociedades más libres. Por el contrario, aquellas sociedades donde se ha enfatizado más la idea del autogobierno, individual o colectivo, han dado lugar a sociedades en las que toda libertad ha desaparecido. Este, digamos, es el mensaje de Berlin. Muchas veces se entiende a Berlin como un pensador poco original, porque, como nos ha dicho Javier, ¿no?, en su presentación, ¿verdad?, pues nos encontramos en Benjamin Constant, en su famosa conferencia de 1819, La libertad de los antiguos comparada con la de los modernos, también esta contraposición, o una contraposición parecida entre dos tipos de libertad. Para Benjamin Constant, la libertad de los antiguos era una libertad colectiva, que tenía que ver con el autogobierno colectivo. Estaba vinculado a la manera antigua de entender la libertad. Las sociedades eran libres en la medida en que no eran dominadas por otras sociedades, pero la dimensión individual de la libertad no existía en este mundo antiguo, ¿no? Y eso pues explica que en las democracias antiguas pues existiese la censura, porque era esencial para el mantenimiento de la vida colectiva, los censores, ¿verdad?, como guardianes morales, o también pues el ostracismo y todo tipo de restricciones que nos parecen ahora intolerables desde el punto de la manera en que nosotros entendemos como modernos la libertad. Y la libertad de los modernos hacía referencia a la protección de una soberanía individual en relación a nuestra propia vida, a nuestros bienes y sobre todo a nuestras ideas, y en el caso de Isaiah Berlin particularmente a la libertad religiosa y a la libertad de culto, porque él era de una familia hugonota, aunque había nacido en Suiza, en Lausanne, ¿no?, y por lo tanto la idea de la persecución religiosa y la idea de la libertad religiosa era esencial bajo el punto de vista de la libertad de los modernos, ¿no? De acuerdo con Constant, la libertad antigua tenía un peligro muy importante, que era la destrucción de la libertad individual, porque no había individualidad en el ejercicio de la libertad en las sociedades antiguas, porque eran sociedades comunitarias donde la obediencia a lo colectivo se hacía primordial,
Pero, y esta es la cosa importante, el problema de la libertad moderna, la que protege el individualismo, es que desentendidos de la vida pública, los sujetos modernos socavaban la garantía de esa propia libertad. Y llegaba a la conclusión de que la libertad moderna, la individual, solamente podía ser protegida a través de un rasgo de la libertad antigua, que era la participación política. Esta es una cosa importante, ¿no? Solamente podemos proteger nuestros derechos individuales en la medida en que participemos políticamente, porque la participación política es un fin subordinado a la protección de la libertad individual. No sé si esto se entiende muy bien o no, pero vamos, creo que más o menos, ¿no? Isaiah Berlin es verdad que se aleja de este argumento, ¿no? Y esto nos lleva un poco a la cuestión de la autocracia, ¿no? La libertad negativa, para él la encuentra ejemplificada en la obra de Mill, ¿no? En On Liberty, donde Mill pues define la libertad, ¿no? Y está haciendo en ese libro, como saben, intenta poner, ¿verdad?, una barrera, ¿no?, que señale el espacio de la vida privada y la vida pública, ¿no?, y señalar cuándo es legítima la intervención del Estado en la vida de los individuos, ¿no?, con la idea, ¿no?, de que la máxima libertad es la ausencia de interferencia, que encuentra siempre su límite en afectar, ¿verdad? Ese límite es que el ejercicio de nuestra libertad afecta a la libertad a los de otros, ¿no? Que es verdad que esto suena sencillo en la teoría, mucho más complicado en la práctica, ¿no? Es interesante que Berlin encuentra que esa libertad negativa no es absolutamente buena. Tiene también un peligro, ¿no? Y es que el ejercicio de esa libertad negativa dé lugar, ¿verdad?, a una actuación irrestricta de los individuos en relación a la vida de otros. Esto es un poco así confuso, ¿no? Pero básicamente lo que viene a decir, y por eso he oído a Pedro Schwartz, ¿no?, es que esa libertad negativa justifica de alguna manera la explotación de los niños y las mujeres en las condiciones de la sociedad de la Revolución Inglesa. Es verdad que esos pasajes de Berlin son un poco difíciles de entender. En general, no sé si el público que está aquí está familiarizado con la lectura de Berlin, pero el de Berlin, yo que he traducido estos libros, es un poco difícil en su lectura, ¿no? No sé si han tenido esta experiencia. Yo creo que una razón que explica esta dificultad de la lectura es que Berlin no escribía con una hoja y un papel, sino que Berlin dictaba a una mecanógrafa sus artículos, ¿no? Y entonces tiene una cierta oralidad, ¿no? Y la oralidad no es lo mismo que la escritura, ¿no? Y la escritura obliga a una disciplina y una organización que la expresión oral, como estoy haciendo yo aquí ahora, pues haciéndose cargo un poco del contexto, pues elimina muchas referencias y muchos fundamentos, ¿no? Entonces Berlin a veces es un poco difícil de leer, porque sobre esos dictados que hacía, después metía correcciones, con lo cual la narratividad del texto y su organización muchas veces es un poco confusa, ¿no? Pero digamos que hay esta preocupación de que la libertad negativa, que es la libertad buena, que es la que ha dado lugar a los sistemas constitucionales que se enfrentan, porque esto lo escribe en 1958, a otro modelo de organización social que es el del mundo comunista que existía entonces, ha producido una libertad extraordinaria en la historia de la humanidad, que él califica de una flor rara, ¿verdad?, y frágil, ¿no?, frente a otros modelos de libertad que, buscando que los hombres fueran sus propios amos, ha creado sistemas totalitarios donde toda libertad ha desaparecido. Bueno, Berlin escribe en el año 58 este texto. Es verdad que Gran Bretaña había empezado la construcción de su estado de bienestar con Clement Attlee en 1945. Se había constatado, digamos, ¿no?, hay un llamado consenso de posguerra en Gran Bretaña, que la intervención del Estado en la sociedad no iba en demérito de la libertad de los individuos, ¿verdad?, el llamado socialismo de Attlee, un socialismo que se presentaba como extraordinario porque era la primera vez que el socialismo operaba, ¿no?, esto es lo que decía Clement Attlee, sobre una democracia, en este caso una monarquía parlamentaria, pues no había significado la destrucción de la libertad. Entonces Berlin participa de alguna manera de este consenso de posguerra, ¿no?, en la conferencia que he escrito para esta ocasión y que entregaré después de corregirla al ver para que se publique, pues cuento más detalles de todo esto, que ahora quizás es un poco ocioso, ¿no?, repetirlo, ¿no?, pero digamos que Berlin participa del llamado consenso de posguerra, que es un liberalismo de tipo social, donde también se anuncian, ¿no?, pues los peligros de un liberalismo que no esté sujeto a mecanismos de integración organizados desde el Estado, ¿no? Y ahí dice cosas que son también interesantes, ¿no?, porque en este texto
digamos, no voy a entrar en todo lo que dicen los dos conceptos de libertad porque es complicado, vamos a dejarlo siquiera en esto, ¿no? La libertad negativa es la buena de los sistemas constitucionales, tiene este peligro que tiene que ver con la explotación de las personas cuando no está sujeta a algún tipo de límite, ¿no? Pero curiosamente ahí en esta parte, ¿no?, de dos conceptos de libertad es donde aparece por primera vez la palabra autocracia. Y en ese texto únicamente cita dos veces la palabra autocracia, ¿no? La palabra autocracia es un poco curiosa, ¿no?, porque se ha puesto de moda ahora, ¿no?, para señalar, ¿verdad?, estos nuevos déspotas que nosotros vemos ahora en estos potencias que son muy beligerantes, ¿no?, en relación al mundo internacional, como si de alguna manera hubieran escapado al autoenclaustramiento en el que se encuentran y que ahora obran de consumo, ¿no?, buscando, ¿verdad?, alianzas que busquen debilitar, ¿no?, las democracias liberales y que se manifiestan de una manera enfática como antiliberales, ¿no?, porque tienen, digamos, la pretensión de que pueden enfocar, ¿no?, y canalizar los problemas del presente mejor que las debilitadas democracias occidentales que están sujetas al declive y a la decadencia moral, ¿no? En Berlín aparece la palabra autocracia, es verdad que la palabra autocracia en lengua inglesa, esto suena un poco pedante, ¿no?, pero aparece por primera vez realmente a finales del siglo XIX y también en el diccionario de la lengua española pues aparece también muy tarde y está referida básicamente a una única experiencia, ¿no? Cuando aparece la palabra autocracia está referida al análisis de la monarquía rusa, ¿no?, donde el rey, digamos el zar, se definía a sí mismo, incluso constitucionalmente, como emperador y autócrata de todas las Rusias en ocasiones y de Rusia, ¿no? Entonces, bueno, hay una conexión ahí entre Berlín, ¿verdad?, un judío ruso, y el uso de la autocracia, ¿no? Pero digamos, la manera en la que aparece la autocracia de Berlín es un poco extraña porque nos dice, y esto también lo dice Friedrich Hayek en la Constitución de la Libertad, ¿no?, que es imaginable la máxima libertad negativa en una sociedad autocrática. Esto no deja de ser un poco sorprendente. Es verdad que Hayek hace una matización, y es que es posible, digamos, en el terreno de la imaginación, pero no en el terreno de la práctica. Sin embargo, Berlín dice que es perfectamente imaginable un autócrata que respete de una manera absoluta la libertad negativa. Yo creo que es una cosa difícil de entender, ¿no? Pero aparece allí. Y la otra vez en la que aparece, curiosamente, la palabra autocracia dentro de estos dos ensayos sobre la libertad es en relación al despotismo oriental y la aparición del estoicismo como filosofía de vida, donde las personas, para sobrellevar una política, digamos, pesarosa, lo que hacen es refugiarse en su foro interno como manera de retener algún tipo de libertad, ¿no? Y esta actitud, digamos, estoica, la condena Isaiah Berlin como falsa libertad. La idea de que uno, si sencillamente es capaz de alguna manera, librarse, ¿no?, de las constricciones exteriores, ¿no?, y dejar que las cosas no le afecten y aceptar la necesidad como libertad, uno es libre, ¿no? Berlin nos dice que no. Parece interesante, esto es una reflexión, pero que habría que profundizar, ¿no?, que en este tiempo de crecimiento de las autocracias nuevamente nos encontramos con que el estoicismo vuelve a estar de moda como filosofía de vida, ¿no? Y puede que haya una relación con esto, ¿no? Yo ahí en el texto, que se colgará en su momento, pues colgo ahí unas reflexiones sobre Séneca, ¿no?, en el De Clementia, donde hace una apología, ¿no?, de Nerón y explica, ¿no?, por qué hace falta un autócrata en las sociedades modernas, y es que cuando la república se ha corrompido, cuando los ciudadanos han dejado de tener valores, entonces la única manera de sostener la sociedad es a través de un ser omnipotente, que necesariamente debe ser bueno y debe autolimitar su poder, ¿no?, que ya sabemos que en el caso de Séneca y Nerón no funcionó, pero que refleja de una manera, yo creo, muy elocuente, pues el crecimiento, ¿no?, de estos autócratas en el presente, ¿no?, y la idea de que los desafíos de las sociedades en las que nosotros vivimos ahora precisan de estos déspotas bondadosos, ¿no?, que lo único que podemos hacer, ya que nuestras sociedades han perdido sus valores colectivos, pues es esperar que autolimiten de alguna manera su poder, ¿no? Verdad que Berlín no dice más sobre la autocracia que estas dos cosas, pero me parece interesante estas dos conexiones para llegar al mundo presente, ¿no? Otra cosa interesante del pensamiento de Berlín, ¿no?, a la hora de entender la tarea del teórico político,
es que, como he dicho antes, ¿no?, le preocupa la aplicación de estándares morales en la aplicación de la política cotidiana, y le interesa también la teoría política entendida como historia de las ideas, ¿no? Y entiende estas historias de las ideas como una genealogía de los conceptos que informan la acción política. En su argumento, digamos que la política, por supuesto, está mediada por muchas constricciones, pero las ideas ocupan un lugar muy importante. La política opera sobre ideas, y particularmente esto es así en el siglo XX. Como los experimentos totalitarios de la primera mitad del siglo XX eran sistemas de ideas que se habían convertido en creencias que eran capaces de movilizar a las masas de una manera irreflexiva, Berlin piensa que la tarea del teórico político es estudiar estas ideas con el ánimo, ya que han sido producidas por otros teóricos, de desactivar los resultados que pudiera producir en el momento en que esas ideas pasen, ¿verdad?, de los despachos de los profesores a la mente irreflexiva de las masas, ¿no? Y la tarea del teórico político, de alguna manera, es parar esa epidemia de ideas antes de que las malas ideas se conviertan en religiones políticas, en principios de acción política y reflexivos que están vinculados a la violencia que ha producido el siglo XX. Yo creo que Appelbaum, en su libro, tengo que dejar tiempo para el pequeño debate. Appelbaum, en su libro, nos señala, ¿no?, la cosa muy interesante de que los autócratas del presente no son, digamos, portadores de ideologías, solamente son portadores de intereses, ¿no? Y que, por lo tanto, la crítica de las ideologías que está implícita en Berlin, esto es lo que quería mostrar ahora, pues resulta, ¿no?, de una aplicación limitada al presente, porque las ideas de los autócratas ya no ocupan ningún lugar. Los autócratas dividen las sociedades. Los autócratas, digamos que de alguna manera desvalorizan los sistemas de creencias de las sociedades liberales, ¿no? Relativizan el valor moral de estas sociedades, ponen en entredicho sus sistemas de derecho, ¿no?, la independencia judicial, sus sistemas constitucionales, señalan constantemente la debilidad de esta fragmentación de las sociedades modernas y la decadencia de su moral, pero no tienen sistemas ideológicos entendidos como creencias que muevan a las masas a través de digamos, a una religión política que les mueva a actuar, ¿no? El autócrata funciona sobre el temor, sobre la amenaza o sobre la idea, ¿no?, de que puede, de alguna manera, proporcionar mayor seguridad a sus sociedades, pero no sobre la justificación de una narración convertida en un tipo de creencia que le legitime, ¿no? Yo creo que eso que señala, de alguna manera, pues un cierto límite al pensamiento de Berlin, que muchas veces, como ha dicho antes Javier Redondo, pues se entiende como un filósofo de la Guerra Fría, porque en la batalla de las ideas que acontece después de la Segunda Guerra Mundial, esta filosofía de la posguerra, que tiene muchos representantes, ¿no?, como Hannah Arendt y sus orígenes del totalitarismo, o como Karl Popper y la sociedad abierta, o Michael Oxford y el racionalismo en política, o Raymond Aron y el opio de los intelectuales, todos ellos, ¿no?, de alguna manera entienden que la tarea de la filosofía política es explicar el horror del totalitarismo, buscando cuáles son las raíces intelectuales que han creado esos credos políticos, esas religiones políticas que han movilizado a las masas hacia la violencia, ¿no? Sin embargo, ¿no?, y estoy claro, un poco esa idea de Javier, que yo me parezco a Berlin, pero bueno, vamos a matizar, ¿no? Soy judío letón, ¿no?, más o menos, sí, un poco, pero bueno, total, la cosa importante, las autocracias del presente no operan sobre este tipo de religiones políticas que fueron propias de la primera mitad del siglo XX, ¿no? De tal manera que la tarea del teórico político, pues de acuerdo con Berlin, debería cambiar, ¿no? Digamos que las ideas no son tan importantes, tiene que ver más bien con algo distinto, que es cómo funciona la autocracia como sistema de dominación en las sociedades presentes, ¿no? El libro de Appelbaum hace referencia a estas autocracias internacionales, ¿no? Pues Xi Jinping en China, o Putin en Rusia, o pues Maduro en Venezuela, etcétera, etcétera, ¿no? Y que generan estas alianzas que yo creo que es muy visible, ¿no?, esta idea de que no sabemos si son de extrema derecha o son de extrema izquierda, ¿no? No sabemos siquiera si son de izquierda o derecha, ¿no? Podemos ver, ¿verdad?, emisarios, ¿verdad?, de todas las
de todos los pelajes, ¿no?, que se reúnen en la misma mesa del dictador sin ningún problema, ¿no?, porque su interés es básicamente la destrucción de las sociedades liberales, ¿no? Pero el peligro, yo creo que también es importante, lo señalo en la ponencia, ¿no?, y eso también dice algo sobre Berlín, ¿no?, que no aparece en Berlín, es que esas autocracias también se encuentran, ¿no?, esa, digamos, pulsión autocrática dentro de las sociedades democráticas, ¿no? Ha habido una transformación de los sistemas políticos de las democracias, ¿no? Esto también lo dice, perdón, Applebaum, ¿no?, que estoy ya pensando que tengo que terminar porque queda poco tiempo, ¿no?, pero Applebaum nos señala que una parte importante del éxito de estas autocracias internacionales es que encuentran su apoyatura dentro de las democracias, ¿no?, porque dentro de las democracias hay bancos que tienen, ¿verdad?, que guardan el dinero de estos autócratas, ¿no? Dentro de las democracias hay empresas que trabajan con estos sistemas corruptos, ¿no?, que lavan el dinero del narcotráfico, ¿no?, que trabajan en el contrabando internacional, que encuentran, ¿verdad?, estos autócratas legitimadores y propagandistas, ¿no?, que señalan dentro de estas sociedades los males del liberalismo y la decadencia moral de nuestras propias sociedades, que están pagados por estos autócratas, ¿no? De alguna manera, digamos, que la autocracia ha entrado dentro de las sociedades democráticas y encuentra a sus legitimadores a través de lo que llamaban los clásicos la corrupción, ¿no?, el anteponer los intereses particulares al bien común o al interés colectivo, ¿no? Y particularmente en las sociedades democráticas ha aparecido nuevamente el valor del hombre fuerte, la personalización de los partidos políticos, ¿no?, el debilitamiento de los sistemas de separación de poderes, de control sobre el ejecutivo, de control, nuevamente, sobre la independencia de los medios de comunicación, la idea de la sumisión del Estado de Derecho a los intereses de una única personalidad que es la que define el partido en muchas de las sociedades democráticas, ¿no?, que se convierte en un sujeto que organiza, ¿no?, el partido de acuerdo con sus intereses particulares y no con el interés colectivo que debía representar el partido, ¿no? Entonces, digamos que de alguna manera Isaiah Berlin, yo creo que es un testigo elocuente, ¿no?, de un tiempo que es el del paroxismo ideológico, en la primera mitad del siglo XX, un muy elocuente crítico, como tantos otros, de la llamada teoría de posguerra, del peligro de las ideologías y de la política ideológica, pero al mismo tiempo, ¿no?, yo creo que de alguna manera se nos ha desvanecido a Isaiah Berlin a la hora de entender un presente que ya no está caracterizado por este conflicto entre ideologías que enfatizan la libertad negativa y la positiva, sino más bien entre sistemas democráticos, liberales y unas nuevas autocracias, ¿no?, que se han vuelto de alguna manera más desinhibidas, más agresivas y que fomentan el liberalismo en el mundo, ¿no? Y ahí ya lo dejo. ¿De acuerdo? Bien, yo decía lo de que se parecía por la sabiduría, principalmente por la visión panorámica del mundo contemporáneo y por la relación de las ideas con los problemas actuales. Eso lo hacía Berlin y eso si se aproxima, no quería hacer en la introducción, en la presentación, una lectura del currículum, pero si se aproximan a sus últimas publicaciones sobre populismo, sobre extrema izquierda, sobre el futuro del centro derecha, entonces se encontrarán que a partir de la teoría política están analizados los problemas de nuestro tiempo, que en el fondo que es lo que hacía también Isaiah Berlin, entender su tiempo a partir de la teoría política. Pues queda abierto el turno de preguntas, así que comenzamos. Primero ahí, luego Jorge. Yo te quería preguntar si para Berlin lo más importante es la libertad o el pluralismo, y si puede haber pluralismo o libertad en un país donde no haya pluralismo. Bueno, para Berlin, digamos que el pluralismo es verdad que tiene un aspecto de ideal, pero es una constatación de la naturaleza humana, ¿no? O sea, el pluralismo es algo que está en los seres humanos, que él encuentra, es una cosa interesante, porque Berlin organiza también una visión, digamos, macroscópica de la evolución de las ideas y vincula los experimentos totalitarios con el racionalismo francés del siglo XVIII. Es una cosa interesante, con la idea de que podemos construir sociedades racionales perfectas, ¿no? Y que por lo tanto, digamos que esta
maldición bíblica de Babel, de la diferencia de los humanos en distintas culturas, lenguas, etcétera, etcétera, ¿no? Pues para Berlin no es una maldición, sino que es sencillamente la condición humana, la diferencia que debe ser tomada en cuenta a la hora de organizar la vida política. Y hay libertad en la medida en que hay respeto a ese pluralismo. Es verdad que Berlin, en esto tengo aquí este libro, ¿no?, sobre nacionalidad y nacionalismo. Berlin, curiosamente, es un defensor, ¿no?, de la idea de la identidad nacional. Esto es, de que la humanidad está dividida, ¿no?, en distintas identidades que tienen una dimensión nacional. Y al mismo tiempo es un crítico del nacionalismo que considera que, digamos, es una exacerbación patológica de la necesidad de reconocimiento de esa identidad, ¿no? O sea, que para Berlin el pluralismo es un dato que tenemos que tener en cuenta. Y ignorar ese dato significa ser inhumanos. No estamos atendiendo a la condición humana, que necesita de la diferencia como un principio constitutivo de su propia naturaleza. Entonces la libertad opera en ese terreno. Es verdad que, por ejemplo, John Gray ha enfatizado mucho la dimensión pluralista, ¿no?, hasta relativizar el individualismo, ¿no?, el liberalismo, perdón. Pero para Berlin el liberalismo es consustancial a la idea del pluralismo, entendido como un sistema político que permite articular la diferencia entre las sociedades. También es verdad que Berlin en esto era, yo creo que en buena medida, un pensador del siglo XIX, ¿no?, porque él imaginaba la humanidad un poco parecido a Mazzini, ¿no?, como la imaginaba, ¿verdad?, como un tapiz tejido de distintos colores, ¿no?, que una vez asentado, ¿no?, el reconocimiento de sus identidades colaboraría de una manera pacífica, ¿no? Esa es la visión de Berlin, ¿no? El Estado nacional constituye el dato básico sobre el que debe ser organizada la libertad de las sociedades. Y era, también es una cosa importante, un sionista, ¿no?, ahora que es un tema adquirido cierta importancia, porque pensaba, ¿no?, que todos los hombres deben tener un lugar en el que puedan sentirse en casa, ¿no?, y ese sentirse en casa tiene que ver con esa identidad nacional compartida, ¿no? Y si no existe esa sensación de comunidad. Curioso que esto lo entendía como una necesidad humana y no como una ideología, pero bueno, esto ya nos metería en otros temas. Simplemente dar las gracias al profesor Rivero por la excelente conferencia. Yo iba a preguntar precisamente por cómo en este tapiz de libertad individual, libertad colectiva, pluralismo, individualismo, se colocaba la cuestión del nacionalismo. Pero bueno, si quisieras profundizar o bueno, ya sí. Bueno, es interesante Berlín, claro, digo que es un autor de la posguerra. El tiempo de la posguerra es un tiempo de la descolonización de los grandes imperios europeos. Entonces él enfoca el nacionalismo bajo ese prisma. Yo creo que es interesante esta cuestión porque digamos que lo que nos resulta a nosotros más cercano del nacionalismo, que son los movimientos secesionistas en los países de Europa occidental, él a veces lo menciona pero no lo llega a tematizar, ¿no? Y asocia el nacionalismo a la necesidad de estas sociedades que están adquiriendo la independencia, ¿no?, en el tiempo de la segunda posguerra europea, la necesidad del reconocimiento, a esta idea de que uno prefiere ser gobernado por aquellos que son como uno mismo a ser gobernado, aunque sea mal, ¿no?, aunque sea ser gobernados benévolamente como una potencia como Gran Bretaña, ¿no? Hay un cierto antiimperialismo en Berlín que se asocia con esta idea del reconocimiento de la identidad nacional como una actitud que debe, de alguna manera, marcar, ¿no?, nuestra manera de defender el pluralismo. En fin, ahí hay una parte confusa de Berlín, ¿no?, porque Berlín muchas veces es visto como un romántico en su crítica al pensamiento racionalista de la Ilustración, pero él intenta colocarse en un terreno intermedio donde digamos que nuestra experiencia empírica es la que de alguna manera favorece sus argumentos, pero que muchas veces le coloca en tesituras complejas, ¿no? He editado este libro sobre los textos de nacionalismo de Berlín y bueno, le he criticado un poquito, tengo que reconocer, ¿no?, porque en esto también es un poco insatisfactorio, ¿verdad? Lo que tenía sentido, ¿no?, en los procesos de descolonización de la segunda mitad del siglo XX, pues no tiene tanto sentido a la hora de entender pues las políticas de la identidad que acompañan, ¿no?, al secesionismo del siglo XXI. Sí, gracias. Primero felicitarte, ha sido divertidísimo. Hay una cosa que has dicho que a mí me dejó un poco perplejo. Yo siempre había entendido que para Berlín la libertad negativa y positiva
eran como dos componentes del vector libertad, y las dos hay que tener en cuenta las dos, porque una sin la otra no funcionan. Yo he entendido siempre la libertad positiva como la libertad que tiene que ver con la capacidad que tienen las personas de organizar su propia vida, de tener opciones de vida. Pero sin embargo tú has dicho algo así, a lo mejor te he entendido mal, o a lo mejor he entendido mal yo a Berlín, has dicho que como que la libertad positiva, las sociedades que se centran en la sociedad positiva, en la libertad positiva, como que no dan buenos resultados. Y me descoloco un poco, porque para mí eran dos componentes de un vector, sí. pero... Claro, no, y tienes toda la razón. O sea, digamos que la libertad y la negativa y la libertad positiva son dos maneras distintas de ver el mismo fenómeno, ¿no? La libertad la podemos contemplar desde el terreno de la ausencia de interferencias, ¿no? O desde el otro terreno del autogobierno personal, ¿no? Incluso Berlín, ¿no?, hace ahí una nota, ¿no?, donde, claro, él es británico en su formación filosófica y está pensando pues en Stuart Mill y la idea, ¿no?, de separar muy claramente el terreno de la libertad del Estado del terreno de la libertad individual. Pero se hace una nota diciendo, no, y hay también una, pero no la menciona apenas, hay también una tradición liberal de la libertad entendida como autogobierno. Y ahí está pensando pues en la idea de autodeterminación kantiana, etcétera, etcétera, ¿no? Ahí eso también nos llevaría por un terreno complicado, porque luego Berlín es muy crítico de una persona que a mí me gusta mucho, que es Elie Dewey, que fue un profesor de la London School of Economics, ¿no?, que tiene un libro que se llama El nacionalismo y señala que el nacionalismo está directamente conectado a través de los discípulos de Kant con la idea de autodeterminación en un sentido colectivo. Entonces lo que está diciendo es que estos fenómenos que nos preocupan en su tiempo histórico, ¿no?, en el siglo XX, que están asociados a los credos políticos, se han olvidado de la idea de libertad como protección del individuo para enfatizar la idea de libertad en un sentido colectivo. No es que conceptualmente una cosa y otra no estén cerca, están muy cerca, ¿no?, porque son dos aspectos de la misma libertad, pero históricamente quienes han enfatizado la idea de protección del individuo han creado los sistemas constitucionales, quienes han enfatizado la libertad convertida en una libertad colectiva nos han llevado a los credos políticos del siglo XX. Muchísimas gracias y muchísimas gracias por la exposición. Tengo un par de dudas. La primera, más que una duda, es una petición que pueda ahondar un poco en esta compatibilidad entre la posibilidad de que exista un autócrata y aún así se respete la libertad negativa, entendiendo que la libertad negativa conlleva al pluralismo y la idea del pluralismo y del autócrata suenan como antagónicas. Y la otra... Esa es una pregunta para Isaiah Berlin. Y la otra, quizás vaya más hacia Applebaum, pero quisiera saber su opinión frente a esta red de autocracias y de autócratas que se refuerzan entre sí. ¿Cuál debería ser la respuesta de los demócratas? Que por lo que veo hasta el momento ha sido bastante insuficiente frente a la avance que tienen los contrarios. Bueno, en relación a la primera pregunta, a mí también me resulta enigmático esto, porque yo, bueno, ha dicho también Javier, yo soy un fan de Benjamin Constant, ¿no?, al que he dedicado ediciones y una biografía, ¿no?, y yo creo que su argumento, ¿no?, de que sin participación política no se puede proteger la libertad individual porque decae el mecanismo de la garantía, que es el control del gobierno, pues yo creo que eso es axiomático, porque tenemos la experiencia histórica de que ha ocurrido esta parte, ¿no? Y tenemos también, bueno, una larga tradición liberal que señala el peligro del privatismo, ¿no? Por ejemplo, en Alexis de Tocqueville, que aquí tenemos al ver un representante, ¿verdad?, de esta marca tan importante, ¿no?, Tocqueville, etcétera, etcétera. Entonces, a mí esto me resulta enigmático, ¿no? ¿Por qué dice esto, no? Y supongo que tiene que ver, en fin, con el contexto histórico en el que se plantea, ¿no? Pero es verdad que Berlín dice muy poquito, particularmente la idea del autócrata liberal, ¿no?, aquel que puede ser muy malo pero protege los derechos de los individuos, creo que es un argumento directamente errado. El otro argumento vinculado al autócrata, que es el que podemos ver, ¿no?, en Séneca, ¿no?, cuando en De Clementia hace este panegírico de Nerón, ¿no?, ese yo creo que tiene más sentido, ¿no?, que en las sociedades, porque lo hemos experimentado, ¿no?, ahora que estamos en el año Franco, ¿no?, pues en el mundo de
en el mundo de Franco, ¿verdad?, uno vivía una libertad hacia adentro, ¿no?, el foro interno, ¿no?, como un espacio de debate político que estaba dentro de nosotros, ¿no?, y que por lo tanto no podía manifestarse fuera, ¿no?, y eso no es libertad, ¿no?, la idea de sencillamente reducir tu libertad, bueno, tiene un poco que ver con la tradición política española del siglo XVII, ¿no?, de la disimulación, ¿no?, en fin, el senequismo fue muy importante en la política europea del XVII porque ante un ambiente político hostil, pues la manera de alcanzar el medro, esto es la promoción social, pues era a través de la ocultación, ¿verdad?, de las propias ideas, ¿no?, y sobrevivir, ¿no?, de alguna sobrellevar, ¿no?, ese medio hostil, ¿no? Entonces ahí es difícil, pero es verdad que las sociedades autocráticas, sabemos que esto ocurre, ¿no?, el estoicismo tiene un papel importante en la supervivencia de las personas, ¿no? Pero el otro me resulta un argumento enigmático, ¿no? Es una cosa que habría que ver, que está más matizado el de Hayek, ¿no?, que se puede ver en la Constitución de la Libertad, donde dice lo podemos imaginar, pero la experiencia nos lo desmiente. Ahí yo creo que esa es una cosa más ajustada, ¿no?, a lo que nos resulta intuitivamente cierto, ¿no? Yo creo que es así. Y Applebaum da una respuesta, ¿no?, a cómo combatir a las autocracias, ¿no? ¿Y cómo combatir a las autocracias? Pues sencillamente evitando, ¿no?, que en las sociedades democráticas las autocracias encuentren su apoyatura, ¿no? Todos estos autócratas envían a nuestros países a sus hijos a educarles, ¿no? Todos estos autócratas tienen sus cuentas corrientes en estos países. Todos estos autócratas de alguna manera encuentran, ¿no?, la manera de alcanzar en las democracias que buscan destruir, pues la seguridad que no tienen la suya. Podemos ver que las familias de los autócratas pues viven aquí en el barrio de Salamanca tranquilamente, ¿no? En fin, de distintos autócratas de distintos sitios del mundo, ¿no? Applebaum lo que sugiere es que seamos más beligerantes en las democracias con la intromisión de las autocracias dentro de nuestros propios países, ¿no? Profesor. En esta muy interesante conferencia sobre Berlín, creo que nos enseña que hay en él tres visiones de la libertad. Uno, la libertad que se ha llamado negativa es un triste apelativo, es decir, eso, la libertad individual. La segunda es la libertad que podríamos llamar de la propia riqueza de uno, es decir, la libertad patrimonial es la de que uno puede invertir en lo que quiera y de esa forma vivirlo. Y tercero, la libertad nacional, que consiste en que se llama libre al que está en una sociedad que se define a sí misma como nacional. Entonces yo creo que Berlín se entiende, y si se lee el ensayo sobre Stuart-Mill, ese que se ha citado, se entiende como tres definiciones de la libertad. La personal o negativa, la patrimonial, que es la posibilidad de trabajar y de ganar dinero, y la tercera, la nacional. Y las tres están en ese ensayo. Él habla de dos, pero en realidad son tres si uno lee con atención. Entonces, lo importante en el caso de Isaiah Berlin no es tanto la definición de las distintas formas de libertad, sino el hecho de que para él los humanos tenemos distintos valores y que no se puede pensar en que tengamos el mismo. Ese quizás sea el centro de su visión filosófica, el que al final es imposible forzar a la gente a creer en lo mismo. Y esta última forma de ver las cosas creo que deberíamos subrayarla, aparte de las tres maneras de entender la libertad. Pues muchas gracias por la intervención, que yo creo que comparto completamente, y yo creo que Pedro Svans aquí ha hecho una síntesis importante, ¿no?, de lo que dice Berlin, y no tengo más palabras que decir que estoy completamente de acuerdo, ¿no? En Berlin existe esto, ¿no?, y yo creo que el pluralismo es el centro de su pensamiento. Es curioso que esta constatación del pluralismo humano no ideológica de la política, donde el dato importante es la imperfección humana y por lo tanto la idea, ¿no?, de que hay una sociedad humana perfecta es en sí misma pues inhumana, ¿no?, porque eso no es a costa de la humanidad existente como podríamos alcanzar ese orden, ¿no? Es verdad que Berlin, en la manera en que hace su genealogía de esta idea del pluralismo,
es un poco preocupante, ¿no? Porque la encuentra sobre todo en Herder, ¿no? Y en los románticos alemanes que de alguna manera alimentan después el nacionalismo. Pero él encuentra una posición curiosa, ¿no? Bueno, viene del mundo oriental, ¿no? Pero la idea, ¿no? De que la condena de Babel no es una condena, esa sería la visión francesa, ¿no? Digamos, la visión francesa es que en el Génesis, ¿no? Cuando se produce el mito de Babel y la aparición de 72 naciones, pues se ha producido la ruptura de la sociabilidad humana porque cada nación, compartiendo una misma naturaleza, es incapaz de comunicarse y llegar a acuerdos. Eso, digamos, que tradicionalmente se ha visto como un castigo. El romanticismo alemán lo ve como una ampliación de la obra de la creación. Por lo tanto, Dios no está castigando a los hombres, sino que está creando las naciones, está ampliando la obra de la creación. Y Berlín lo ve de esta manera, ve en el mito de Babel no ve un castigo, sino una ampliación de la obra de la creación. Y por tanto la diferencia humana es natural, no es positiva, sino que es natural y debe ser de alguna manera respetada. ¿Más preguntas? Adelante. Muchas gracias, profesor. Magnífica conferencia. Yo por proyectar un poquito, hemos estado hablando del siglo XX, por proyectar un poco, hay una palabra que he echado de menos o que podríamos ahora hablar, es el populismo. Hemos hablado de las autocracias. ¿Las autocracias del siglo XXI se pueden entender sin populismo? Bueno, entiendo que sí, porque pues no sé, China o Rusia, no sé yo si hay populismo, pero en las sociedades democráticas sí que lo que estamos llamando sistemas liberales sí tienen cierto populismo, y en algunos aspectos hay una alianza entre los que no son populistas o los que no son abiertas, los que viven en regímenes democráticos y los que son abiertamente hostiles. Y liberales. Sí, no, bueno, muchas gracias por la pregunta. Es verdad que el populismo flotaba un poco en todo esto, ¿no? Nosotros digo porque está aquí Jorge del Palacio, ¿no? Tenemos que aprovechar un poco, pausa publicitaria. Tenemos un libro que se llama Geografía del populismo, ¿no? Y ahí hacemos nosotros una definición, ¿no? Como el populismo lo entendemos como un endemismo de las sociedades democráticas, ¿no? Entonces, los líderes autocráticos no son populistas, porque el populismo opera únicamente en las sociedades democráticas. Solamente en sociedades que tienen sistemas democráticos y que los valores democráticos están instalados en la sociedad es donde el populismo tiene lugar y desarrollo. Pero es verdad, es una cosa interesante, ¿no? Por ejemplo, hay un índice, ¿no? internacional de democracia que se llama VDEM, ¿no? Varieties of Democracy, que establece que hay básicamente 4 regímenes políticos, ¿no? Que son las democracias liberales, las democracias electorales, las autocracias electorales y las autocracias cerradas, ¿no? Y bueno, digamos, ¿no? que de alguna manera las autocracias electorales operan en ese universo democrático a través del populismo. A mí no me gusta mucho VDEM ni su mecanismo de clasificación, pero quizá dice algo, ¿no? Y eso también señala lo que es característico de nuestra época, ¿no? Hay autocracias electorales que colaboran con autocracias cerradas, ¿no? Podemos ver, por ejemplo, pues, la posición desleal de Víctor Orbán en relación a la Unión Europea, su amistad con China y su amistad con Rusia, ¿no? Pues una autocracia electoral como es Hungría, ¿no? Se relaciona, ¿verdad?, con autocracias orientales, que esto nos llevaría un poco lejos, pero se podría justificar y también he escrito algo sobre eso. ¿Alguna pregunta más? ¿Sacaría tiempo a una pregunta más? Sí. ¿No? Pues aquí lo dejamos y pues muchas gracias. Muchas profesor. gracias. Muchas gracias, Ángel. Antes de despediros a todos, creo que es deber también presentar al presentador. Para los que no lo conozcáis, es Javier Redondo, es un gran profesor de ciencia política y escribe los sábados en El Mundo, libre de marcas. ¿O no? Sí, libre de marca. Libre de marca. Y hablando de estos últimos temas, en un mes prácticamente sale publicado un libro que se llama La democracia después del populismo, que coordina el profesor Javier Redondo. Muchas gracias a todos por estar aquí, especialmente a Pedro Sbars, vicepresidente de la Fundación Civismo.
y quiero dar 3 avisos antes de irnos. El primero es que os emplazamos el próximo 21 de febrero en esta misma sala para hablar de Josep Pla, de la mano de Luis María Linde, que fue gobernador del Banco de España y uno de los mayores estudiosos de Pla que hay en nuestro país, ¿no? Y el 21 de marzo, para acabar con las sesiones antes de Semana Santa, tendremos con nosotros a Jorge del Palacio, que lo tenemos aquí, para hablar de Michael Oakeshott. Para los que os interese la libertad de información, que es uno de los pilares que defendemos en la Fundación Civismo, también os animamos a venir a la sede de la Fundación Civismo el próximo 27 de enero, donde nos visitará Jorge Bustos, director de Opinión del Mundo, para hablar de libertad de información hoy. Y como habréis visto algunos, también os animamos a contribuir y a sacar adelante la Fundación Civismo. Cuando salgáis, en una mesita que hay ahí fuera, hay una serie de 5 volúmenes de autores de la Escuela de Salamanca, de pensamiento, que hemos editado desde la Fundación Civismo hace unos años y que son totalmente gratuitos. Podéis coger el que más os guste, y si alguno no está disponible, en la próxima sesión del seminario habrá más volúmenes de ese para que puedan completar la colección. Muchísimas gracias a todos por estar aquí y os esperamos en un mes. Muchísimas gracias.